Usted diga en el nombre de Jesucristo, voy a recibir la palabra de Dios. Entonces tenemos el tema hoy, es el templo, tercer templo. El primero fue levantado por Salomón, un templo de una calidad y además un costo impresionante, que todo el oro que se fue en el templo y con las piedras preciosas y todo el material equivale aproximadamente a 850 billones, no millones, sino billones de pesos, que con ellos se puede decir 8 millones y medio de casas que valgan 100 millones cada una. 8 millones y medio de casas se puede hacer con esa cantidad de dinero que usó para hacer el templo en Jerusalén en el tiempo de Salomón. Entonces, una cifra impresionante. O sea, se puede decir que podemos levantar una ciudad gigantesca y cada uno con casas de 100 millones. La casa de 100 millones, pues es una casa buena. Entonces, note que el oro y todo lo que se fue en este templo era el valor impresionante. Igualmente, los que visitaban a Jerusalén y iban a hablar con Salomón, le decían, nos contaron de que todo lo que ha construido usted es hermoso, pero ahora estamos asombrados, muy asombrados de mirar todo lo que usted ha hecho. Pero póngale cuidado, la inversión de una gran ciudad en una sola casa, pero no era una casa cualquiera, era el lugar donde la gloria de Dios se iba a manifestar. Entonces, por eso era el costo. Y se habla de un segundo templo, que es el templo que puede menos valor. Hablando de lo económico, pero el valor espiritual sí lo tenía, que fue el templo levantado en el tiempo de un gobernador llamado Zorobabel, que este templo fue mejorado por Herodes el Grande, antes de haber nacido el Señor Jesús, y después que nació le dieron otros toques más, y también fue impresionante, bien amplio, pero no tanto del valor en dinero como o el que había levantado Salomón. ¿Y por qué se hacían estas construcciones de esta calidad? Era porque eran significativas. Significaban, como que dice, la casa de Dios, acá en la tierra, donde Dios ponía su nombre. Y cuando decimos que pone su nombre, es que su presencia la coloca ahí. Entonces ahora se está preparando, o están preparando el tercer templo. El tercer templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue derribado, el segundo templo fue derribado en el año 70 de nuestra era. Un general romano llamado Tito, con su ejército, se encargó de derribar ciertos muros de Jerusalén y entraron y derribaron el templo, lo quemaron, el oro, pues todo eso fue recogido y fue llevado para Roma. Realmente todos los utensilios que había ahí fueron llevados. Y se puede decir que ese oro, no sé si permanece en Roma, no lo sé, pero es cierto que fue cargado del templo de Jerusalén, fue llevado hacia allá. Y con ello solamente quedó un solo muro. Cuando usted mira documentales de los israelitas, cuando ellos oran, van a un muro que llama el muro de los lamentos. El muro de los lamentos, donde ellos colocan papelitos en las hendiduras, y ahí también se les ha manifestado el Señor Jesucristo y ha hablado con ellos. No los vieron, pero el Señor Jesús, según dicen, sí, se les ha aparecido. Pero ellos, usted lo mira orando y mueve la cabeza así, ¿sí? Que oran poniéndole más sentido a lo que oran. Y igualmente a veces recitan palabra de Dios, mandamientos de la palabra de Dios. Y solamente, o sea, el templo levantado, el segundo templo que se levantó por Zorobabel y luego Herodes el Grande lo mejoró o lo reparó mejor. Solamente quedó un muro, nada más. Y es el muro donde algunos que han ido a Israel dicen que ahí se siente algo muy especial. Se siente la presencia de Dios. Porque no hay templo, pero ahí se siente la presencia de Dios. Puede ser que en alguna ocasión usted tenga la oportunidad de ir y va a saber que es así. Que hay algo especial. Solamente un muro, que en el patio, nada.
pero es una experiencia muy bonita. Dios nos permitiera ir cualquier rato. Porque ahí fue construir el templo. ¿Y por qué fue ahí construir el templo? Para Dios. Ahí está la parte centro de la tierra. El libro de Ezequiel dice que es el ombligo de la tierra. Es el ombligo de la tierra. Y ahí está una piedra que se llama la piedra del ángulo, que habla el libro de Job. Una piedra que los que la han examinado, no hay otra piedra igual en calidad de material que tiene. O sea, que es una piedra como que Dios la trajo de otra parte y la colocó ahí. Esa es la que da equilibrio a la tierra. Le da equilibrio a la tierra para que no viva solamente en terremotos, sino que nosotros podamos vivir tranquilos, ¿no? Sin estar cada rato. Aunque miramos el martes que sí va a haber terremoto, pero no hay otra causa. Pero ahí está la piedra del ángulo. Históricamente y estudio que tienen los judíos dice que de ahí Dios tomó el polvo para hacer el primer hombre que fue Adán. De ahí encima. Ahí mismo Abraham estuvo por sacrificar a su hijo Isaac para Dios. Ahí mismo presentó ofrenda a Dios el rey David cuando había una gran peste en Israel. La presentó ahí en ese lugar. Y ahí en ese lugar fue el lugar que fue levantado el templo de Jerusalén, que levantó Salomón y luego Zorobabel y lo mejoró, pero es el grande. Y en este momento, ya les repito, hay solamente un muro, pero también donde era el templo, en la piedra del ángulo, está también la cúpula de la roca. Es una mezquita de los musulmanes. Fue construida ahí, no todo el espacio que era el templo, pero una partecita está construida esa mezquita de los musulmanes, que es una también que la tienen como en relevancia, que la principal de ellos es otra, pero ahí también la tienen como en segundo o tercer lugar de importancia según la religión de ellos. Y eso está en Jerusalén y está en la piedra del ángulo. O sea que si usted va a Jerusalén va a encontrar árabes que van ahí a aquella mezquita, pero también va a encontrar judíos que van a ir al muro de los lamentos a hacer oración. Entonces esto es interesante. Y además de eso, debajo de esa mezquita de los musulmanes está el arca del pacto, que esa no la pudieron llevar los babilonios ni los romanos, sino que el profeta Jeremías, la historia que el profeta Jeremías la escondió antes de que llegara Nabucodonosor con su ejército, la escondió el arca del pacto y la escondió debajo de donde es la mezquita ahora. Los israelitas sí saben que está ahí. Hicieron excursiones por ciertas cavernas y la hallaron, pero no la pudieron sacar porque se prendió una guerra. Luego los árabes musulmanes se dieron cuenta de eso e hicieron un muro bien grande para que los israelitas no saquen el arca. Levantaron un muro, y eso es lo que dice la palabra de Dios cuando habla del hombre del pecado, que algo lo detiene, y cuando se ha quitado eso, o sea, lo que debe ser quitado es ese muro, debe ser quitado para poder sacar el arca del pacto. O sea, que el hombre del pecado que habla la palabra de Dios, para que los israelitas crean que ese Mesías debe entregarles el arca del pacto. Lo más venerado que tienen los israelitas es el arca del pacto. Y el arca del pacto se perdió hace mucho tiempo. O sea, en el segundo templo que fue levantado en Jerusalén ya no había arca del pacto. En el tiempo del Señor Jesús no había arca del pacto. O sea que ha habido, podemos decir, unos 2500 años aproximadamente que no ha habido arca del pacto, que ha estado escondida. Ahora los israelitas saben dónde está, pero no la pueden sacar. Cuando haya como un acuerdo, la podrán sacar, pero ahí el hombre de pecado que habla de la palabra de Dios es el que se va a encargar de eso, de entregarles el arca a los israelitas, y con eso van a inaugurar el tercer templo de Jerusalén. Y la pregunta, ¿ahora están construyendo el templo de Jerusalén o no lo están construyendo? ¿Ya lo construyeron? No, porque debe ser quitada la mezquita de allí.
y para que derriben las mezquitas es para prender la guerra mundial. Entonces, no es así fácil. Lo que sí hay, he mirado un documental con israelitas, he estado ahí en programas de ellos en vivo. Lo que sí hay es los utensilios al momento de construir. Tiene la menorá, que es un candelabro con 7 lámparas, que simboliza el 7, que es la perfección, y tiene un simbolismo especial, que son los 7 espíritus de Dios. También hay tazones, cucharas. También se volvió a hacer, a tejer y a hacerle todo lo necesario a la vestidura de los sacerdotes. Y especialmente la vestidura del sumo sacerdote, que aproximadamente, se le hizo el cálculo, más o menos la vestidura del sumo sacerdote está entre unos 500 millones a 600 millones de pesos, solamente la vestidura. Y le pregunto a usted, ¿se ha puesto una camiseta y que era unos 100 millones? No. Pero era una vestidura del sumo sacerdote, del hombre más importante sobre la tierra, porque el único que podía entrar al lugar santísimo, el único. Entonces, es una vestidura de un alto valor. Entonces, para levantar el tercer templo, supongamos que no se vaya la cantidad de dinero que se fue en el templo levantado por Salomón, pero para levantarlo tiene que ir oro. Debe haber oro en el lugar santísimo, debe haber oro en varias cosas. Por ejemplo, la menorá, esa es de oro y los otros utensilios son de oro. Entonces también se van billones de pesos para levantar el tercer templo. De pronto no la misma cantidad, repito, que el templo que fue levantado por Salomón, pero sí una cantidad grande y bien grande. Entonces ahora vamos a hablar de otros detalles, pero vamos a mirar cuál es el templo que tenemos en el momento. El templo, por eso no hubo necesidad del otro templo. El templo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y el cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia, el pueblo de Dios. Y el Señor Jesús, cuando estuvo peregrinando acá en la tierra, algunos dijeron: a ver, usted dice que habla del camino, ahora muéstranos el camino. ¿Cuál es el camino? Y el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo: yo soy el templo. Eso es lo que está diciendo. Porque en el templo había una puerta hacia el atrio del templo que llamaba el camino. La primera puerta se llama el camino. La segunda puerta se llama la verdad. Y la tercera puerta, que es para entrar al lugar santísimo, se llama la vida. Entonces, camino, verdad y vida. Le está diciendo: yo soy el templo. Por eso nadie viene al Padre si no es por mí. Y en otras palabras, en mí está el Padre. Le está diciendo: en mi cuerpo está el Padre. Porque la palabra dice que nuestro Dios no dejó que su santo vea corrupción. Está hablando del cuerpo. El cuerpo que fue usado por el Padre Celestial para manifestarse acá a los seres humanos. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino, el primero es para entrar delante, donde se hacen los sacrificios. Luego, la verdad es para entrar al lugar santo, donde están los panes, hay el incensario, donde el sumo sacerdote preparaba para entrar al lugar santísimo. Y el tercero es la vida, que llama la otra puerta la vida, donde se entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba dentro del arca del pacto el maná que fue recogido por los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón que había florecido y había reverdecido y había dado fruto. Y ha leído la Biblia y sabe que una vara seca reverdeció, tuvo una rama, tuvo hojas, flores y además frutos. Y también todo aquello se puso en el arca del pacto. Entonces repito, Jesús de Nazaret es el templo. Él es el camino, la primera puerta. Él es la verdad, la segunda puerta al lugar santo. Y Él es la vida. Con Él entramos al lugar santísimo. Porque Él es el templo. Y si nosotros somos el cuerpo, somos el templo. Y por eso este templo debe estar limpio.
limpio, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la sangre de Jesús debe limpiarse. Y con la palabra de Dios que estamos viendo en este momento. Entonces, para que entendamos la lectura que hemos leído, que tuvimos hace unos minutos, vamos a darles alguna explicación para que ustedes la puedan tomar y puedan entender lo que ahora les voy a leer. Antes, en el tiempo de Adán, o sea, se habla de un tiempo antes de levantar el templo, el tabernáculo de reunión del desierto. En el tiempo de Adán, dice que Adán fue puesto en el huerto de Edén, en el huerto. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron sacados del huerto de Edén. Y en el oriente, hacia el huerto de Edén, fueron colocados dos querubines para que protegieran el camino al árbol de la vida. Y Adán quedó del lugar santísimo, que era el huerto de Edén, pasó al lugar santo, que era el Edén. A ver, entendamos bien. Una cosa es el huerto de Edén y otro es el Edén. ¿Sí? ¿Sí estamos? O sea, por ejemplo, aquí está el huerto de Edén, pero acá está el Edén. El Edén era un territorio, pero había un huerto. Y el huerto era el lugar santísimo, donde Adán y Eva podían conversar con Dios. Ahí no había contaminación, pero alguien llegó ahí y les dañó, podemos decir, la fiesta bonita que tenían con Dios. Entonces, en este templo, o en este lugar, el huerto era el lugar santísimo. Luego Adán fue sacado al lugar santo, porque hubo perdón para él, para Eva, pero ahí en el lugar santo fue cometido, comenzó el pecado de un hombre, y un pecado de homicidio, que primero se le sembró en el corazón, y ese pecado nació en Caín, o esa perversidad, o esa iniquidad, el deseo de matar a su hermano Abel. Y no sé si fue en el lugar santo o en el patio, en el atrio, pero lo cierto es que Caín mató a Abel. Y cuando Caín mató a Abel, uno lee la palabra de Dios, que Caín fue sacado por Dios ya del Edén, y lo pude, o mejor no lo puso, sino que Caín salió y habitó al oriente de Edén. En otras palabras, fuera del lugar santísimo y santo, y luego quedó en el patio. Y del patio, pues iba más lejos todavía, y por eso Caín dice: me saca de tu presencia, y ahora seré errante y extranjero de la tierra. Como quien dice, he perdido el regalo. Estábamos primero en el lugar santísimo con Adán y Eva, y ahora estamos en el santo, y fui sacado de ahí también por causa de pecado. Entonces había tres lugares: huerto, lugar santo, santísimo, ¿verdad? Luego el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, pero se arrepintieron, y luego estaba el patio, donde salió Caín, y Caín se fue más lejos todavía. Entonces aquí lo que vamos a leer, usted lo va a entender. Y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara, dice Juan, aquí en Apocalipsis, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Cuando dice medir, bíblicamente es medir, así como decir con el metro, pero también medir es evaluar o analizar, sacar una conclusión de algo. Como que dice: mire, quién está dentro del templo, quién está en el santísimo del santo, quién está en el atrio, dése cuenta quién. Y algo le llamó atención a Juan, y mire el versículo 2 lo que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos lo llevarán a la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Por 3 años y medio que hollarán, o sea, que la pisotearán. Que va a haber un momento difícil, muy complicado para los judíos, para los habitantes de Jerusalén. O sea, 3 años y medio pisoteado Jerusalén, pero luego en 3 años y medio todo eso se recupera otra vez para el pueblo de Dios, y ya tanto el templo, el lugar santo, santísimo, atrio, patio, queda libre para que ya no sea hollado más.
Entonces lo que está mostrando aquí la palabra de Dios, que sí va a ser construido el templo, el tercer templo sí va a ser construido. Pero le pregunto a ustedes, según lo que oyó, ¿sí está construido? No, no. Sí tiene materiales para eso. Los materiales siempre se hacen fuera porque el templo se debe construir, no va a ser sonar martillo, ninguna herramienta ahí, deben ser construidos los materiales fuera del lugar donde debe ser construido. O sea, se van haciendo los ladrillos, como quien dice por allá lejos, la madera, el oro, lo único que llega es desleído, nomás para cubrir paredes y listo. Entonces no está construido, pero sí tiene el propósito de construirlo, pero todavía las cosas no se han dado. Y además de eso, se debe de sacrificar una vaca roja o unas vacas rojas. Que lo raro fue que CNN Noticias le preguntaron a uno de los líderes del grupo Hamas que atacó a Israel hace unos 2 años pasados. Le dijeron cuál fue el motivo, por qué los atacaron así, tan feo, en una fiesta que estaban los judíos, cuál fue la razón. Y una de las razones, no fue total, pero una de las razones que dijo aquel hombre fue: lo que pasa que los israelitas trajeron, o sea, importaron de un lugar terneras rojas. Entonces, por eso los atacamos. Entonces, se nota que los enemigos de Israel saben qué significan las vacas rojas. No se habían tenido hace mucho tiempo, pero ahora las tienen. Las tienen, entonces eso indica de que viene el cumplimiento de la profecía. Cuando ellos las sacrifican, los enemigos saben que la presencia de Dios se va a manifestar en gran manera. En el momento se manifiesta, pero va a haber más todavía, porque hay niveles altos de la gloria de Dios. Niveles altos, si queremos nosotros de investidura de poder, también los hay para nosotros. Entonces ellos sabían eso, por eso atacaron a Israel. Pero sabemos que aquel joven que lo están preparando para que sea el indicado, porque no es cualquiera que puede sacrificar la vaca roja, son personas idóneas para eso, que desde la niñez los preparan para eso. El muchacho que lo están preparando, el que lo tienen elegido, apenas tiene 11 o casi 12 años, no tiene más. Y para hacer este trabajo necesita madurar más. Madurar más, eso indica que para que sacrifiquen la vaca roja todavía falta tiempo todavía, porque todavía el que está preparándolo está muchachito. ¿Qué puede decir? Adolescente o niño. Entonces indica que falta tiempo para que sacrifiquen aquella vaca que es purificación. Entonces está hablando del tercer templo en Jerusalén. Entonces aquí ya tiene algunos detalles para que usted se dé una idea de qué se trata. Y en este templo, entonces le repito, va a estar el arca del pacto, una vez más. Y algunos equivocadamente dicen que cuando dice la palabra de Dios que el malvado, aquel que va a venir, va a quitar el continuo sacrificio, lo va a quitar. No se refiere a este templo. El continuo sacrificio ya fue quitado. A ver, ustedes son inteligentes. ¿Quién quitó el continuo sacrificio? Ahora ya no se necesita cordero, ya no se necesita oveja, no se necesita carneros, ya no se necesita animales como becerros, sacrificarlo para Dios, porque hubo un sacrificio. Entonces, ¿quién quitó el continuo sacrificio? En las 70 semanas de Daniel, ¿quién lo quitó? El Señor Jesús. Él se encargó de quitar el continuo sacrificio, porque con su ofrenda ya fue suficiente. Suficiente para pagar y redimir al ser humano que estaba en pecado. Ya no necesitamos traer becerros ni corderos aquí a la capilla a quemarlos para Dios en holocausto, sino que ya hubo una ofrenda por cada uno de nosotros. Ya la hubo. Entonces el Señor Jesús es quien quitó el continuo sacrificio. Y además de eso, en los libros históricos de los judíos encontramos que antes de haber sido derribado el templo de Jerusalén, el segundo templo que hablamos nosotros, hubo algo en especial que ellos dan a conocer, que aproximadamente 40 años antes
de que fue derribado el templo, más o menos cuando el Señor Jesús murió y resucitó, dan a conocer que ellos estaban acostumbrados a hacer su sacrificio. Bíblicamente era que un animal se lo presentaba a Jehová, ¿sí? Se lo elegía para el Señor, había como, se puede decir, se tiraba al azar, uno escogía para Jehová un animal en cierta fecha del año, y había otro animal para Azazel, que ayer les dije quién era Azazel. Azazel es un principado demoníaco que se rebeló contra Dios y contaminó a todos los antediluvianos, o sea, los antes del diluvio, los contaminó. Entonces había un animal que se lo presentaba a ese principado demoníaco, seguro para mostrarle a Dios que Dios era capaz de perdonar el pecado de los israelitas. Y se colocaba en el tabernáculo o en el templo como especie de una moña roja, de color rojo. Y cuando ya Dios había perdonado el pecado de Israel, esta moña, por decirlo así, roja, se hacía, por decir, un milagro. Dios hacía un milagro en ello. Del color rojo pasaba a blanco. Por eso la palabra de Dios dice, exacto, eso, exacto, me falta ya hasta la huella, eso. Por eso el Señor Jesús dijo, si fuera rojo como el carmesí, será blanco como blanca lana. Sí, porque había milagros, siempre que hacía el sacrificio había un milagro. Cambiaba de color aquella telita, que era roja, a blanco. Pero ellos dicen que faltando aproximadamente 40 años para la destrucción del templo de Jerusalén, ya no hubo ese milagro. Hacían el sacrificio para Dios y mandaban aquel animal al desierto para que recorra el desierto, pero la tela seguía siendo roja, no pasaba nada. O sea, eso indica que el continuo sacrificio se acabó. Y luego con la destrucción de Jerusalén y del templo, ahí se acabó todo. Entonces, el anticristo, el hombre de pecado, no hace la destrucción de quitar el continuo sacrificio, sino, repito, que eso fue quitado hace mucho tiempo. Porque un hombre por ahí, con el diablo por dentro, no puede hacer eso. A veces le da mucho crédito y se le pone mucha alabanza a un hombre endiablado. Y quiero decirle que el que debemos alabarlo y glorificarlo al Señor Jesús de Nazaret, que con una ofrenda fue suficiente para santificarnos, para purificarnos. Y por eso en esta hora, si alguien recibe al Señor Jesús de Nazaret en su corazón y se deja lavar con la sangre de Cristo y sigue recibiendo la palabra de Dios, le quiero asegurar en esta hora que será limpio. Amén. Será limpio, totalmente limpio. Y se va a esconder en Dios. Por medio de Cristo se va a esconder en Dios. Eso indica que ya va a ser una persona totalmente diferente. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el tercer templo mejor tiene el proyecto de construirlo, pero hay un templo ya construido. ¿Cuál es? Ya rato les dije, ¿cuál es? La iglesia. Este templo está construido porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Una ocasión, un hombre en oración, hablando de este templo en oración, le dijo al Señor, ¿por qué tanto gasto en el templo levantado por Salomón? ¿Por qué tanto oro, tantas piedras preciosas? ¿Por qué? Porque la vestidura del sacerdote tan costoso y los utensilios del templo tanto valor y tanto oro. Y el Señor le dijo, no, eso no es nada. ¿Sabe qué? Que ahora tengo un templo más valioso por ahí. Valioso, más valioso. Y es más valioso, o sea que para Dios nosotros somos más hermosos que el templo que fue levantado por Salomón. Más hermosos, porque la palabra de Dios dice que somos un especial tesoro. Amén. Un especial tesoro en las manos del Señor. Si se fue cantidad de oro del templo levantado por Jerusalén, en Jerusalén por el rey Salomón,
en nosotros también hay oro, que es la presencia del Dios vivo, que es palabra de Dios en nosotros, que día a día va tomando forma en nosotros, que día a día se va siendo más sólido todavía. Y las pruebas que hemos tenido, eso nos han hecho ser más hermosos, aún de lo que éramos antes. Entonces vamos día a día siendo más hermosos. Y quiero decirle por el oro, todo el oro que fue construido el templo en Jerusalén por el rey Salomón, dirigido por el rey Salomón. Ni siquiera una gota de sangre, de la sangre del Señor Jesús, fue derramada por el hombre que se levantó aquel templo, por el cual se construyó aquel templo, pero por nosotros fue derramada toda la sangre del Señor Jesús. Entonces somos valiosos, pero si va a haber necesidad de otro templo, un tercer templo, porque se espera la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Este templo es construido para el Señor Jesús de Nazaret, para Él, para el Mesías. Pero ellos lo van a recibir después, ahora lo vamos a mirar. Más adelante lo vamos a mirar. ¿Qué es lo que pasa para que ellos puedan recibir luego al Mesías? Eso va a ser el segundo tema, o la segunda parte del tema hoy. Pero hasta el momento sé que ya hemos aprendido. ¿Dónde está el templo ahora? Aquí. Y por eso el Señor que no habita en templo hecho por manos humanas. No habita en templo hecho por manos humanas, sino Él habita en templos que Él mismo construye. Amén. Que Él mismo hace, que Él mismo levanta. Y para levantarnos, Él primero nos dio cuerpo, luego puso palabra de Dios en nosotros, puso sangre preciosa de Jesús que lo ofrenda. Aleluya. Y de esa manera construyó un templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de un apóstol, y es verdad. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Y dice que el Señor puso riqueza en estos vasos de barro, que somos nosotros. Puso riqueza, su presencia. Puso su bendición. Y por eso, mis hermanos, caminemos agradecidos con el Señor. Y seamos como un indígena que no conocía de letras, de muchas cosas. Pero digo, siendo un Dios tan grande que lo llena todo, tan poderoso, de incalculable valor y majestuoso. ¿Sí? O sea, valor quiere decir que Él es invaluable en todo. ¿Sí? Que Él no hay un precio en especial, porque Él es soberano, Él es grande. Aleluya, Él es la riqueza. Él es que nos da vida a cada uno de nosotros. Este hombre, digo, siendo tan grande el Todopoderoso, hoy lo estoy sintiendo por dentro. Amén. Él ha nacido entrar en mi vida y llenarla. Y por eso siento gozo, siento alegría, siento paz, digo este hombre. Y no sé si en esta noche podemos decir lo mismo también nosotros. Gloria a Dios Santo. Aleluya. Santo. Aleluya. Amén. Dios está aquí. Amén. El Espíritu de Dios está aquí, por lo cual aquí en el lugar le digo el nombre de Cristo, aquí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, de toda labor hay fruto, de toda labor hay fruto. Venimos enseñando la palabra de Dios desde el lunes, de este tema especial, y yo sé que hay un fruto. Estoy seguro que la presencia de Dios se está moviendo más fuerte todavía. Sé que el primero que le agradó este programa es al Señor. Amén. Porque aquí quiere hermosear sus templos. Quiere hermosear a aquel hombre, aquella mujer que llamó en la oscuridad la luz. Aquel hombre y mujer que estábamos mugres, estábamos en el lodo cenagoso, lleno de bacterias, lleno de cochinadas, pero nos trajo a su iglesia, a su pueblo, y día a día nos está limpiando, día a día somos más hermosos. Aleluya, gloria a Dios. Una ocasión estábamos en una temporada así como parecía la que estamos aquí. Alguien que se puso de rodillas y luego abrió sus ojos y me miró a mí, me miró con una ropa resplandeciente que echaba chispas así como un diamante. Y luego me contó ella a mí, porque era una hermana, y también en otro lugar fue lo mismo.
Y yo les dije, tranquilos, no piensen que yo solamente tengo ese resplandor, tengo esa hermosura, también esa hermosura la tienen ustedes. ¿Eh? Solamente Dios mostró que el pastor está así, pero también ustedes son templo del Señor, también son así, son hermosos. Y por eso el enemigo quiere cobrarlos, quiere ponerles trampas, tentaciones, quiere sacarlos, que se desubiquen, se desanimen, porque él envidia lo que usted tiene. Porque los templos del Señor son 100% hermosos. Y por eso en este momento quiero invitarle a estar sobre sus pies. Y antes de la segunda parte quiero que hagamos una oración de agradecimiento. Dígale, Señor, gracias por elegirme,